Hola, hoy veremos algunas teorías sobre el origen de la vida en nuestro planeta. El hombre desde hace mucho tiempo ha tratado de resolver un interrogante acerca de su origen, por lo que ha generado diversas teorías para explicarlo. Sin embargo, a pesar de ello, todavía existen muchos interrogantes. Hay varias teorías que nos explican o nos tratan de explicar este hecho, que por supuesto no es necesariamente selectivo de nuestro planeta, es la aparición de la vida. Entre esas teorías destacan las siguientes: teoría de la generación espontánea, teoría de la panspermia, teoría de la panspermia dirigida y la teoría de Oparin-Haldane. En el caso de la teoría de la generación espontánea, durante siglos coexistieron dos ideas contrarias al respecto. Una que manifestaba que los seres vivos se formaban repentinamente a partir de la materia inerte, y la otra que manifestaba que lo semejante engendraba a lo semejante. Por lo que algunos pensaban que ciertos organismos tenían cualquiera de estos orígenes, e incluso habían quienes afirmaban que también podían tener ambos orígenes. La teoría de la generación espontánea pudo haber surgido desde los albores de nuestra civilización, surgiendo a partir de observaciones de la naturaleza. Ellos observaban que habían en lugares y situaciones en donde aparentemente los seres vivos surgían espontáneamente. Veían cómo en la materia orgánica, en descomposición, aparecían gusanos, y en otros lugares, como cuerpos de agua, por ejemplo, veían peces y aves a su alrededor. Por lo que ellos afirmaban que su origen se debía, en este caso, de los peces y las aves, se debía a que los árboles que estaban a su alrededor eran los responsables, ya que si las hojas de estos árboles caían en el agua, estas se convertirían en peces, y los frutos en aves. Esta teoría presentada a través de dos corrientes ideológicas, una de ellas la materialista, la cual descartaba totalmente la intervención divina, mientras que la otra era idealista. Aquí ellos afirmaban que había una intervención divina para que surgiera la vida. Curiosamente, esta última corriente prevaleció cerca de 2000 años, ya que fue incorporada por los sistemas religiosos de esa época, quienes a través del vitalismo hacían hincapié en que a través de soplos divinos la materia inanimada se podía convertir en materia animada. Aristóteles era uno de los defensores de esta teoría. Él decía que algunos animales y plantas se originaban por generación espontánea. A mediados del siglo XVII, junto con el nacimiento de la ciencia experimental, se pudo demostrar que los seres vivos solo podían ser engendrados a partir de otros seres vivos. Con los experimentos de Francesco Redi en 1668, comenzó el fin de la teoría. Él colocó carne en diferentes frascos. Aquí podemos ver su experimento. A todos los frascos les colocó carne en su interior. Uno de los frascos lo dejó destapado. Otro frasco lo tapó con una malla y un tercer frasco lo tapó herméticamente. Después de un tiempo, observó que en el frasco que estaba destapado había en su interior tanto gusanos como moscas adentro y alrededor del mismo. Mientras que en el frasco que estaba cubierto con una mallita, en su interior no contenía gusanos. Sin embargo, sobre la malla que cubría la boca del frasco contenía gusanos y también había moscas volando a su alrededor. En contraparte, el frasco que estaba cerrado herméticamente no contenía ni moscas arriba y tampoco gusanos. Con este experimento, Redi demostró que los gusanos no se generaban por generación espontánea, sino que se originaban por los huevecillos que las moscas depositaban sobre la carne. Entonces, con este experimento, la teoría de la generación espontánea empezó a llegar a su fin, logrando que por lo menos los defensores de esa teoría aceptaran que los insectos no se generaban de manera espontánea. A mediados del siglo XVIII, Van Helmont y John Needham trataron de demostrar la existencia de la fuerza vital como detonadora
para la generación de la vida, realizando diferentes experimentos en donde pudieron observar la presencia de microorganismos, apoyando así a la ya en decaimiento teoría de la generación espontánea. Lázaro Spallanzani, otro investigador, no estaba de acuerdo con los resultados que habían obtenido Van Helmont y Nidan. Entonces, mediante un experimento sencillo, demostró que tanto Helmont como Nidan tuvieron estos resultados porque no realizaron una esterilización adecuada a sus experimentos. Entonces, por tanto, en 1862, Louis Pasteur, mediante unos experimentos sencillos, descartó por fin la teoría de la generación espontánea. Para lograr eso, modificó unos matraces, utilizando calor, alargándolos en la parte de la boca del matraz, haciendo el famoso cuello de cisne, o matraces como cuello de cisne. A esto les colocó una sustancia nutritiva, para posteriormente taparlos con algodón, permitiendo con ello la entrada de aire, lo que los defensores de la teoría de la generación espontánea denominaban soplo divino. Entonces, él permitió que, digamos, de cierta manera pudiese entrar el famoso soplo divino, para así no tener ninguna contradicción con los defensores de esa teoría, ¿no? Ahora, las fibras de algodón permitieron que el aire penetrara al interior del frasco, pero retenía a través de ellas a los microorganismos. Él puso en contacto estas fibras con los disolventes, como alcohol, por ejemplo. Las partículas se precipitaron a tal grado que al observarlas al microscopio, descubrió la presencia de microorganismos. Entonces, él pudo encontrar microorganismos, pero obteniendo una muestra de ese tapón que le había puesto. Por otra parte, gracias a la curvatura del matraz, evitó que estos microorganismos llegaran al interior, concluyendo con ello que el aire poseía una cantidad enorme de microorganismos y que no habían podido contaminar el interior de la muestra, ya que al observar el caldo al microscopio no encontró ningún microorganismo, dando fin con ello a la teoría de la generación espontánea. Sin embargo, Pasteur, pues lo que demostró es únicamente que la vida, bajo las condiciones ambientales que tenemos ahorita, no pueden surgir. Ahora viene una de las teorías igual controversiales, no la mayor, pero sí es controversial. En 1908, Svante Arrhenius sugiere que la vida pudo haber surgido en nuestro planeta debido a que esta pudo haber sido trasladada por medio de meteoritos que a su vez traían en su interior ciertas esporas que posteriormente dieron origen a la vida en nuestro planeta. Entonces, según esto, los meteoritos traen esas esporas, caen en el planeta y a través de millones de años pues evolucionaron y formaron a la vida tal y como la conocemos. Esto es de acuerdo a Svante Arrhenius. Sin embargo, hay otra teoría que esta sí es controversial, es la teoría de la panspermia dirigida. Crick y Orgel propusieron que la vida en nuestro planeta no fue al azar. Ellos mencionan que los primeros complejos bioquímicos como DNA y RNA, que fueron los iniciadores de la vida en nuestro planeta, según ellos, fueron traídos por otros seres de galaxias alejadas a la nuestra, pero con una inteligencia superior, sembrando con ello la vida en nuestro planeta. Entonces, estas dos últimas teorías finalmente resuelven de cierta manera o explican de cierta manera la presencia de vida en nuestro planeta. Sin embargo, no resuelven cómo surgió en otro sitio del universo. Entonces, prácticamente quedamos igual. Nos dicen cómo surge o cómo probablemente surgió la vida en nuestro planeta, pero no explican cómo surgió en otros lugares. Lo único que hacen es trasladar el problema a otros lugares. El bioquímico ruso Alexander Ivanovich Oparin y el biólogo inglés John Haldane en 1923 propusieron independientemente una hipótesis sobre el origen de la vida, con un mayor fundamento que sus predecesores. Oparin postuló que la vida surgió a partir de la materia inanimada, pero no en un proceso espontáneo como lo manifestaba la teoría de la generación espontánea, sino como consecuencia de una larga cadena de transformaciones de la materia. Es decir,
de una evolución química. Nuestro universo tiene una edad calculada en aproximadamente 10 a 20 mil millones de años, mientras que nuestro planeta Tierra se le calcula una edad de aproximadamente 4.600 millones de años. Y la vida en nuestro planeta está datada en 3.600 millones de años. Tomando esto en consideración, se cree que para la aparición de la vida debieron ocurrir ciertos eventos que generaron el surgimiento de la vida en nuestro planeta, durante un periodo de al menos 1.000 millones de años. De acuerdo a Paring, la materia viva provino de elementos compuestos muy simples, como es el agua, el metano, el amoníaco y el dióxido de carbono, quienes estaban presentes en la atmósfera prebiótica, o también llamada atmósfera primitiva, la cual era de tipo reductora. A diferencia de la actual, la que tenemos es oxidante. ¿Por qué es oxidante? Porque simplemente tenemos oxígeno libre en nuestra atmósfera. Y en el de ellos se le considera reductora, estamos hablando de la atmósfera primitiva, porque carecía de oxígeno. Esos componentes presentes en la atmósfera primitiva se combinaron gracias a la acción del calor de los volcanes, de las descargas eléctricas originadas por las tormentas y de los rayos ultravioletas, formando nubes que posteriormente se condensaron y cayeron en forma de lluvia. Bajo estas condiciones se formaron las primeras partículas orgánicas, quienes al reunirse en los mares primitivos formaron unas moléculas que fueron llamados coacervados. Estas empezaron a llenar los mares y lagos primitivos. A esta acumulación de agregados moleculares, Oparin le denominó sopa orgánica, a quienes le llaman también caldo orgánico. Con el paso de millones de años, empezaron a llenarse estos mares primitivos de esa sopa orgánica, pero al no existir oxígeno libre, tampoco reaccionaron para poder degradarse a sustancias más simples, como por ejemplo el dióxido de carbono. Por lo tanto, eran estructuras muy estables, persistiendo por mucho tiempo. Con el paso del tiempo, esas moléculas fueron formando agregados moleculares más concentrados. Estas, al interactuar entre las mismas moléculas, algunas de ellas empezaron a absorber a otras más pequeñas, generándose así el primer sistema de nutrición, el cual denominamos de tipo heterótrofo. Recordemos que heterótrofos son los organismos que absorben su alimento o lo obtienen siempre y cuando ya esté elaborado. Como nosotros, por ejemplo, somos heterótrofos. No podemos elaborar nuestros propios alimentos, los consumimos ya elaborados. Durante este proceso de evolución química prebiótica, surgieron diferentes interacciones entre todas estas moléculas. Muy probablemente, algunas fueron en perjuicio de otras, en forma, por ejemplo, de parasitismo. Otras, sin embargo, probablemente le beneficiaron ya sea a una o bien a ambas. Cuando ocurre un beneficio mutuo, le llamamos mutualismo. O bien en forma de un neutralismo, en donde no eran afectadas ninguna de ellas. Sin embargo, de todas estas interacciones, la más importante fue la de la simbiosis, en este caso, la de mutualismo. Con el paso de millones de años, probablemente este trajo mucho beneficio, generando una relación muy estable bajo un sistema bastante complejo. Al ser los primeros organismos heterótrofos, los más grandes se empezaban a alimentar de otros pequeños. En este proceso, ciertas células que fueron consumidas pasaron al interior de las más grandes. Lo más probable es que muchas de ellas no fueron digeridas, sino más bien fueron incorporadas al interior de las más grandes. En un principio, quizás actuaron, como les decía hace un momento, en forma de parásitos, causándoles daño. Pero con el paso del tiempo, lo más probable es de que se empezaron a adaptar, a tal grado que comenzaron a trabajar juntos, obteniendo con ello un beneficio mutuo. De hecho, esto es explicado por la teoría propuesta por Lynn Margulis, denominada teoría de la endosimbiosis. Así probablemente surgieron estructuras
como las mitocondrias y los cloroplastos, razón por la cual nos explicamos el hecho de que tanto mitocondrias como cloroplastos y el núcleo contienen su propio material genético. Así entonces, estas colaboraciones hicieron que las primeras células evolucionaran a estructuras cada vez más complejas, y esto trajo a su vez que los mares primitivos se llenaran de las primeras células. Pero al ser heterótrofos, pues empezó muy probablemente a escasear el alimento, devorándose finalmente entre ellas. Ante tal situación, quizás esto fue el detonante para que aquellas células que habían incorporado cloroplastos a su interior lo utilizaran ahora por necesidad, dando origen así a las células eucariontas y en este sentido a las células autótrofas. Estos entonces pasaron de depender del medio para alimentarse a generar sus propios alimentos, es decir, evolucionaron de heterótrofas a autótrofas. Y con ello también apareció el proceso que ya les había mencionado, la fotosíntesis. Con su consecuencia, liberación de oxígeno a la atmósfera primitiva, originando otro proceso evolutivo, en donde algunas de estas células se adaptaron a un ambiente aerobio, mientras que las otras no lo hicieron, surgiendo de esta manera también células aerobias. Ya que recordamos antes, o en un principio solamente habían anaerobias, es decir, aquellas que no respiraban oxígeno. En un principio, al no haber una atmósfera como tal, tampoco había una cubierta que nos protegiera, como lo es en la actualidad la capa de ozono. Por ello se considera que todo lo que existía en la superficie terrestre y en parte del agua era destruido prácticamente por los rayos ultravioleta. Con el paso de millones de años, todo el oxígeno que empezó a ser liberado por las primeras células fotosintetizadoras era destruido por los rayos ultravioleta, dejándolos como átomos, los cuales poco a poco fueron fusionándose con el oxígeno que iba subiendo. Este iba subiendo como resultado del proceso fotosintético, formándose entonces con esta interacción entre el oxígeno 1, que era destruido por los rayos ultravioletas, de ser 2 O2 pasó a ser O1, más el oxígeno que iba subiendo del proceso fotosintético, es decir, O1 más O2 se originó O3, que no es otra cosa que el ozono, el cual a través de millones de años se fue acumulando, generando así nuestra capa de ozono. Tomando como base la teoría de Haldane, en 1953 Harold Urey y su estudiante Stanley Miller generaron un modelo en donde simularon las condiciones tanto de la atmósfera como de los océanos primitivos. Para ello, en un matraz pequeño, colocó agua y la puso a hervir con la finalidad de producir vapor de agua. Posteriormente, en el matraz superior, incorporó una mezcla de gases que se pensaba eran abundantes en la Tierra primitiva, tales como el oxígeno, el metano, el amoníaco. Recordamos que en el caso del vapor de agua, pues esta se generó o se generaba al poner a hervir el agua en el matraz pequeño, por lo que no era necesario agregarse. Esa mezcla de gases fue sometida a la acción de descargas eléctricas mediante unos electrodos, los cuales se encontraban incorporados en la esfera, simulando así las descargas eléctricas producidas en las tormentas de esa época. Con el efecto de calor emitido por el agua que estaba en ebullición y las descargas eléctricas que se originaban por estos electrodos, estos empezaron a combinar, obteniendo en pocos días la síntesis de ciertos componentes. Se empezaron a generar algunos aminoácidos, como la alanina, el ácido aspartico, el ácido glutámico y la glicina. Lo interesante de este resultado fue precisamente la obtención de estos aminoácidos, los cuales son esenciales para la vida, ya que estos son componentes de las proteínas. Por otra parte, también obtuvieron compuestos como ácidos grasos, ácido fórmico, ácido acético y ácido propiónico. Y también encontraron urea.
Y bueno, y también algunos otros aminoácidos, pero no eran esenciales. Bueno, finalmente, y a pesar de que no lograron generar vida, Miller y Urey obtuvieron unos resultados sumamente interesantes que demostraron que sí pudieron sintetizar compuestos esenciales para la vida. Y quizás en un futuro, con algunas modificaciones, pueda alguien obtener un mejor resultado. Bueno, con esto finalizamos.